Con tu seguro Auto Liberty puedes proteger tu carro de forma simple y rápida. Cotiza tu póliza ingresando hoy a libertyseguros.co. En la W, Noticias Seguras. Noticias seguras. Hombre, pues la seguridad de tratar de entender qué es lo que está pasando y sobre todo cómo parar lo que está pasando en Colombia. Porque duele, así de sencillo, duele despertar cada mañana. Duele despertar cada mañana para encontrar cifras de muertos en Colombia. Muertos bajo las balas de los grupos ilegales, muertos que bien pueden ser policías, civiles, soldados, y que todos nos duelen. Muertos que le pesan al país. Muertos que nos hacen perder a veces la esperanza en el país. Porque además, cada muerto lo que termina es alimentando una facción política. Una facción política que le echa la culpa a la otra. Así de sencillo. Y entonces vivimos diciendo que los unos son fascistas, que los otros son comunistas, que los unos son de ultraderecha, que los otros son de ultraizquierda. Y no hacemos más que dividirnos mientras sigue creciendo, gota a gota, ese hoy casi insondable lugar en donde termina la sangre de compatriotas nuestros. Por eso nuestro numeral Vivir en Colombia es, ¿qué es hoy día vivir en Colombia? ¿Desesperanza? Vivir en Colombia es no saber si mañana alguno de nosotros va a resultar víctima de una bala perdida, del rebote de una bala, como lo dijo hoy el comandante de la Tercera División aquí en la W. Víctima de los ilegales, víctima de quienes están dedicados al narcotráfico o a robarnos. Numeral Vivir en Colombia es, quiero leer hoy muchos comentarios, porque no es justo. ¿En qué país del mundo se tienen que despertar todos los días para contar la historia de un muerto? La historia de un muerto por balas. La historia de un muerto, ya sean por las balas de nuestras propias tropas, que nos duelen. ¿En qué país del mundo se tienen que despertar todos los días a contar los muertos de la fuerza pública, del ejército, de la policía? Pero peor aún, ¿en qué país del mundo se celebran esos muertos? Es que no es posible. No es posible. No es posible vivir en un país en donde se justifica la muerte. Y ayer asesinaron a una mujer en un vehículo en el Cauca y hoy uno lee las redes sociales y hay quienes están justificando la muerte. Y quiero arrancar este debate con esa pregunta a todos nuestros panelistas. Nuestro numeral es Vivir en Colombia es, Andrea, excúseme, no la he saludado, muy buenas tardes. Pues sí, digamos que ese saludo no es tan frecuente por estos días porque pues no son buenos días, no son buenas tardes, pero queremos plantear entonces este tema con una perspectiva también para encontrar soluciones, porque es que en un país como Colombia nos acostumbramos a eso, pero muchos comentarios también hemos recibido de oyentes en redes sociales, de personas que dicen estar interesadas en conocer la realidad del país, pero que también están saturadas de la muerte que se vuelve cifras y se vuelve conteos y se vuelve infortunadamente parte del paisaje, así que es muy pertinente este tema. Numeral Vivir en Colombia es, @Walps escribe, numeral Vivir en Colombia es un desafío, jugar a sobrevivir en modo legendario. @BirdBull97, numeral Vivir en Colombia es realismo trágico. @CBasMarin, numeral Vivir en Colombia es una tristeza y decepción. Por lo único que hay que sacar la cara es por la gente pujante, la gastronomía, los lugares hermosos. Por lo demás, un panorama desolador. @Maravic89, numeral Vivir en Colombia es un riesgo por el conflicto interno, una maravilla por el patrimonio natural de flora y fauna. Me quedo en Colombia. Y @Matreo Cruz L escribe, numeral Vivir en Colombia es inviable. Merecemos una medalla al mérito. Despertarnos todos los días sin enloquecer. Vamos a saludar a nuestros invitados. Es senador del Centro Democrático, muy amablemente se conecta a esta hora con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Santiago Valencia, senador, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes en la mesa de trabajo, para
mis contertulios que ya los van a presentar, y por supuesto para todos los oyentes un saludo muy especial. Senador, yo estoy sorprendido. A lo largo de esta mañana he visto muchos mensajes en las redes sociales de personas justificando la muerte absurda ayer de una mujer, de Juliana, en una carretera en el Cauca. ¿A usted le parece que una muerte se justifica? No, de ninguna manera, y ese es el llamado que hemos hecho y que se ha hecho desde distintos sectores. No hay ninguna forma de justificar una muerte, pero tampoco hay forma de justificar la instrumentalización de la muerte para hacer politiquería con ella, porque todo esto hay que ponerlo en su justa proporción. No, senador, senador, yo le voy a pedir un favor, porque quiero de verdad que no le pongamos un pero a esto, porque es que me parece vergonzoso ponerle un pero a una pregunta que es sencilla. No, yo no le estoy poniendo un pero. No, usted lo puso. No le estoy poniendo un pero es una realidad, y hay gente que está instrumentalizando la muerte para hacer politiquería. Y por supuesto, cuando ocurren hechos de estos, pues hay que investigar y hay que condenar a los culpables para que respondan por estas muertes. Pero de ahí a generalizar instituciones completas, acabar con la imagen de seres humanos y hacer politiquería, pues tampoco está bien, porque eso es parte del hastío y de lo que ustedes hablaban ahora en redes. Toda muerte es lamentable, ninguna muerte es justificable, todas deben tener un responsable, y eso debe, hacerlo el Estado de Derecho en coherencia, en concordancia con las normas que hay en el país, y de esa forma pues deben irse resolviendo. Bien, me parece muy importante lo que usted dice, y de hecho hace 8 días que hablábamos en este espacio con el ministro de Defensa, pues fue lo primero que le dijimos. Aquí no queremos, y es lo último además que se debe hacer con instituciones como la policía o el ejército, señalar como si fueran un todo homicida, que sí ha pasado y se está haciendo desde una orilla política, y eso tampoco puede ser así. Pero por eso hago la pregunta. Representante de la Cámara, María José Pizarro, gracias por estar con nosotros, buenas tardes, y le hago la misma pregunta. ¿En Colombia se justifican las muertes? ¿Hay muertes que se justifican? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo primero a todos los oyentes y a mis compañeros de debate, también un gran saludo. No, definitivamente no se justifica, jamás se ha justificado. Yo creo que estamos en una sociedad que está cansada de justificar lo injustificable. Si tal vez hubiésemos actuado con mucha más diligencia desde hace años, en las épocas más duras del conflicto armado, tal vez hoy tendríamos un país diferente. Tenemos un país que ha venido naturalizando la violencia, un país que de alguna manera, como ustedes dicen, no más, no queremos más muertes, y entonces hace un poco oídos sordos frente a una realidad que no ha cesado en décadas y décadas, y lo digo en términos personales. Creo que hay una búsqueda por verdad, hay una búsqueda por justicia, hay un reclamo que es honesto, hay una indignación que es sincera, y frente a eso nosotros tenemos que actuar en consecuencia, y es obviamente rechazar todo lo que ha venido sucediendo en el país, venga de donde venga. Realmente es absolutamente injustificable y no podemos más que cuestionar la violencia desproporcionada en nuestro país. Numeral, vivir en Colombia es @SuárezVilla43. Escribe numeral, vivir en Colombia es acostumbrarse a que vivimos en la fase 2 de la seguridad democrática. @Calberto1960. Numeral, vivir en Colombia es no reconocer las barbaries que se cometen en este país. Existen defensores de esta violencia. @Nenegue09, numeral, vivir en Colombia es la más grande de las incertidumbres, donde prima mucho más la desesperancia y el miedo que la fe en que las cosas mejorarán. Y escribe también @Edwin Antonio 3, numeral, vivir en Colombia es la gente le parece atroz lo que estamos viviendo hoy. No se acuerdan de los años 80 y 90. Es un destacado abogado. Lo consultamos mucho, tanto aquí en Sigue la W como en la mañana con Julio en la W. Fue precandidato a la presidencia por el Centro Democrático. Doctor Rafael Nieto, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Y le hago la misma pregunta. ¿En Colombia hay algo que justifique una muerte? Juan Pablo, muy buenas tardes para usted, para Andrea, para María José de Santiago y para todos los oyentes. En estricto derecho sí. Y espero que usted me permita desarrollar lo que Adelante, por favor. Cuando una persona tiene que usar la fuerza en legítima defensa y de manera proporcional le quita la vida a su agresor,
esa es una muerte justificada y está justificada en el Código Penal. Y también puede haber muertes justificadas cuando las fuerzas militares o la policía del Estado, siempre que medien necesidad y proporcionalidad, usan la fuerza legítima del Estado y eventualmente le causan la muerte a esos agresores, o bien porque los agreden a ellos, o bien porque ponen en peligro la vida, libertad o bienes de los otros ciudadanos. Lo que intento señalar con esto, Juan Pablo, es que entiendo la naturaleza de su pregunta, pero en estricto sentido uno tiene que sostener que hay ocasiones en las cuales, aunque sea lamentable y sea triste que se produzca ese desenlace, la muerte puede estar justificada en un Estado de Derecho, aquí en Colombia y en cualquier parte. Ahora, dicho esto, en una situación como la colombiana, se producen muchas más ocasiones en que esas muertes ocurren. Aquí, tristemente, tenemos un narcotráfico que está más fuerte que nunca. El año pasado logramos disminuir los narcocultivos un 9%, pero la producción de coca aumentó un 1.5%. Nunca habíamos producido tanta coca, que es la gasolina y el motor de la violencia y el conflicto, por un lado, y por el otro lado tenemos un conflicto armado que está absolutamente vivo. Tenemos un post-acuerdo, sí, pero no hay post-conflicto. De manera que las amenazas, las agresiones permanentes contra la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos, y en ocasiones contra la vida y la integridad de los soldados y los policías, se producen sistemáticamente. Y en esas circunstancias y condiciones es perfectamente legítimo que un ciudadano pueda ejercer la fuerza para defender su vida o la de los que lo rodean, y que lo tenga que hacer un soldado o un policía. Lamentable y triste, sí; justificable eventualmente también. Gracias, doctor Rafael Nieto. Catherine Miranda, representante de la Cámara, también está con nosotros. Bienvenida a Sigue la W. Y le hago la misma pregunta con la que estamos abriendo este panel. Ya le voy a dar el paso a Andrea, que también tiene preguntas, a Mauricio, a Paola. Pero, representante, ¿en Colombia se justifica la muerte? ¿Hay algo que justifique la muerte? Todo esto que estamos viendo y viviendo en estos últimos días. No, precisamente, digamos, esa dialéctica y ese discurso que justifica siempre la muerte, que siempre le buscan un argumento, le buscan una justificación a disparar contra la ciudadanía, a disparar contra manifestantes, es lo que nos tiene hoy precisamente en las calles rechazando la violencia. Yo lamento profundamente, hay unos protocolos establecidos tanto en la policía como en el ejército, donde se determina cuándo se puede accionar un arma y cuándo no. Por ejemplo, en el caso de ayer que vimos tan lamentable, tan doloroso con Juliana, es aún más triste ver cómo tratan de justificar la muerte, cómo no realmente aceptan los errores. Acá estamos viendo que ya están diciendo que se disparó hacia el piso y que del piso le rebotó al cráneo y le llegó a la sien. O sea, es lo más absurdo, lo más ridículo que se ha visto. ¿Por qué no un perdón? ¿Por qué no reformar esos protocolos? ¿Por qué no respetar a la ciudadanía? Entonces, acá siempre estamos en la justificación. El perdón llega después de una orden judicial, el perdón llega después de una orden de la Corte Suprema de Justicia, y el perdón no es legítimo. El perdón no está acompañado realmente de un arrepentimiento, no está acompañado de una reflexión, de reconocimiento de los errores. Y siento que es precisamente este tipo de dialécticas, este tipo de discursos, lo que le hace muchísimo más daño a la legitimidad y a la confianza del ejército como de la policía. Los comentarios que llegan con nuestro numeral, ya Andrea va a entrar en materia con otras de las preguntas que hacen parte de este debate. Numeral, vivir en Colombia es, @JAndrew escribe, numeral, vivir en Colombia es el problema de justificar 1000 años de violencia y no darse cuenta que debemos unirnos como el país más alegre del mundo. Y @Nelkikas escribe, numeral, vivir en Colombia está difícil. Tenemos que tratar de llegar a acuerdos entre todos, dejar de permitir que nos metan en un modelo binario de estar unos con unos y otros en contra. Limiten las redes sociales, no se dejen engañar por las mismas. Andrea, la escucha nuestro panel.
Yo creo que entonces que iniciemos con el debate, por supuesto, en los términos respetuosos, pero es necesario también conocer esos puntos de vista tan distintos frente a una realidad que los ciudadanos muchas veces no entienden porque tiene justificación política. Pero aquí lo que se está centrando también el debate es si debe o no renunciar el ministro de Defensa. Y por eso quiero preguntarle a María José Pizarro, ¿por qué desde el Congreso de la República están ya proponiendo la renuncia o por lo menos un debate presencial para plantear la moción de censura contra el ministro Carlos Holmes Trujillo? Y si esto tiene que ver solamente con una persona, porque es que venimos también de una renuncia del ministro de Defensa Botero, o si esto más allá de una renuncia de ministros, pues necesita es un cambio estructural para tener cambios. Pues yo creo que es, digamos, como combinado. Por un lado, se tiene que replantear una política de seguridad en el país. Esto es indiscutible. Si ya tuvimos la renuncia de un ministro justo horas antes de que efectivamente digamos, se diera la moción de censura que había citado en su momento el Senado de la República, si a pesar de ello tenemos unos índices aún cada vez más graves, no solamente no ha sido efectiva la lucha contra las drogas, en mi criterio, sino que además tenemos masacres, más o menos 60 masacres en lo que va corrido de año, la mayoría contra jóvenes. Se han venido toda una serie de cuestionamientos en contra de la brutalidad policial, del abuso de la fuerza por parte de la fuerza pública, y lo que hemos visto hasta ahora es una actitud, en mi criterio, es un tímido perdón, podríamos decirlo así, es una actitud que tácitamente autoriza a la fuerza pública a actuar por fuera del marco legal, porque no se está ni siquiera investigando y castigando de manera efectiva. Nosotros hicimos un debate de control político en el que evidenciamos en los últimos 10 años, no más la Procuraduría General de la Nación, los más de 1.100 casos que hay por abusos policiales, solamente el 8% se encuentra activo. Quiere decir que ha existido también a través de esa impunidad una autorización tácita a que ese es el comportamiento que se le permite a la fuerza pública, y esto claramente tiene que revisarse. Frente a todos estos hechos, el asesinato de Dylan Cruz, las masacres reiteradas, las violaciones a niñas en Vera y a niñas indígenas en distintos lugares de nuestro país, lo sucedido el 9 y el 10 de septiembre en Bogotá a raíz del asesinato de Javier Ordóñez, y lo que vivimos ayer con Juliana, claro que sí, no tenemos otra opción. Sería actuar en detrimento de nuestra propia conciencia, de la ética militar, si no procediera la moción de censura que radicaremos hoy mismo la bancada de oposición de la Cámara de Representantes. Senador Santiago Valencia, ¿qué le responde entonces usted a María José Pizarro, también teniendo esos elementos y esa cuenta de 60 masacres en el año y de nuevos hechos de orden público que generan también indignación en la ciudadanía? El ministro de Defensa, sus argumentos para contestarle de por qué no debe renunciar. Sí, el ministro no debe renunciar. El ministro ha venido haciendo su trabajo, a nuestro criterio lo ha venido haciendo bien. Nosotros recibimos un país con más de 200.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca, de un acuerdo que promovió los cultivos ilícitos. Recordemos que hay informes de la DEA donde decía que las FARC se habían dedicado a promover los cultivos ilícitos con la falsa promesa de que el Estado iba a comprar estos grupos. Y mire, estos son parte de las incoherencias que aquí se presentan, porque evidentemente, digamos, hay que reclamar por la vida de Javier Ordóñez, hay que reclamar por la vida de Juliana, de todas las personas que están, digamos, cayendo, algunos lamentablemente en manos de fuerzas del Estado, pero no defienden la vida de los soldados y policías, de los más de 300 policías que estuvieron heridos ese día, ni dicen nada de los policías que intentaron quemar en los CAIs. Entonces, para ellos unas vidas valen más que otras, unas sirven para hacer política, pero otras no sirven para hacer política. Y el tema de la lucha contra las drogas, pues en gran parte es lo que nos tiene acá, por esa herencia que nos dejaron del gobierno pasado, donde dejaron unas disidencias de las FARC armadas y con 200.000 cultivos, con 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos a $1, a más de 3.000 pesos en un negocio redondo, absolutamente montado, y son ellos los que están cometiendo las masacres, las disidencias de las FARC casi siempre en primer lugar, son ellos los que están matando a los líderes sociales, casi siempre, en la mayoría de los casos, las disidencias de las FARC heredaron el negocio, y estas bancadas que dicen que ha fracasado la política no permiten la fumigación con glifosato, no permiten la erradicación forzosa, no permiten la asesoría de tropas norteamericanas. Entonces, todo
tiempo son saboteando la política de seguridad antidrogas para después decir que no funciona. Y unas vidas valen más que otras, exigen resultados, pero no dejan combatir el origen de estos males que tenemos. Entonces, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, tiene que recuperar la seguridad, tiene que atacar los cultivos ilícitos con la aspersión de glifosato, y esta es la mejor forma, acabar con estas estructuras criminales para proteger la vida de líderes sociales, para evitar las masacres, para evitar lo que estamos viendo hoy en la ciudad. Claro, senador Santiago Valencia, pero de todas formas usted no está respondiendo a lo que dice la representante María José Pizarro, en el sentido de que el hecho de que no hayan investigaciones, que no se tomen medidas serias y contundentes contra quienes son los responsables de estos hechos en la fuerza pública, pues significa que es una autorización tácita y que se está empoderando a la fuerza pública para que sigan cometiendo los errores que están cometiendo y que se deben reconocer. Además, porque los últimos hechos que se han presentado no tienen nada que ver. Permítame, yo le pregunto. Permítame, le termino de preguntar. El tema de los últimos hechos pues no tienen nada que ver con el narcotráfico. Son dos personas inocentes que no tienen nada que ver con narcotráfico que resultaron muertas por causa de la fuerza pública, ya sea de la policía o del Ejército Nacional. Entonces, hay alguien que se tiene que hacer responsable. Si no, si se está empoderando a la fuerza pública, si se está dando una autorización, pues alguien se tiene que hacer responsable de esto, ¿no? Y ese sería el ministro de Defensa, que es el jefe máximo de las fuerzas. Y reitero lo que he dicho al menos unas 3 o 4 veces en esta entrevista, y es: los 2 policías que asesinaron a Javier Ordóñez tienen que pagar ante la justicia y tendrán que, con una orden de un juez, seguramente pagar cárcel por lo que hicieron, y en determinado caso, si se determina la responsabilidad del soldado en el Cauca sobre la muerte de Juliana, que todo pareciera indicar que así es, pero yo no soy juez, no, porque es que además aquí hay otra cosa. Aquí ya salieron todos expertos en balística, en criminalística, en forense, todos son médicos forenses. No, para eso hay una gente, y para eso el Estado de Derecho tiene que actuar, y hay una gente que es la que tiene que investigar, recaudar las pruebas y llegar al fondo de los hechos. Entonces, la representante Pizarro dice que es que no hay sanciones. Pues yo no sé de dónde saca eso. Hay muchos que han sido sancionados por abuso de autoridad, hay muchos que han salido de la justicia penal militar y han estado en la ordinaria precisamente porque no son delitos cometidos en función de sus funciones, y que están en la cárcel y que deben pagar cárcel por los crímenes que cometieron, etcétera, etcétera. Pero el narcotráfico sí tiene que ver mucho en esto, en el sentido que lo de Bogotá, por ejemplo, el ELN ya ha aceptado incluso que participó en las tomas de los CAIs. Entonces, aquí hay un grupo de ciudadanía que está manifestando legítimamente, que lo hace pacíficamente, y bienvenida a la protesta pacífica, siempre y cuando esté ceñida a la Constitución y se respeten los derechos de los otros ciudadanos, pero hay gente que la está instrumentalizando y que la está utilizando también para llevar a cabo actos de vandalismo y de terrorismo, y el Estado y la policía tienen que ir y actuar para proteger al resto de los ciudadanos, que también tenemos el derecho a no protestar. Pero aquí lo que hay que exigir es la actuación del Estado de Derecho para que se sancionen, por supuesto, todos los casos donde eventualmente exista abuso de autoridad o comisión de delitos. Senador, creo que la representante María José Pizarro quiere decir algo. Adelante. Sí, bueno, no sé, creo que Caterín, pero porque se refirió a mí puntualmente. Voy a decir una cosa. Lo primero, nosotros nunca hemos justificado ni hemos dejado de defender la muerte de policías y de soldados. Eso es poner palabras en nuestra boca que son completamente equivocadas. Por el otro lado, nosotros no es que no los dejemos hacer nada, es que ustedes no lo hacen porque es que nosotros no estamos gobernando. ¿Quién está gobernando? El gobierno es el que tiene que hacer algo, ¿no? Nosotros no nos pueden endilgar la responsabilidad de que el gobierno no haga absolutamente nada cuando nosotros somos parlamentarios de la oposición y sectores políticos que no ganamos las elecciones en el 2018, por favor. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que ustedes, que el gobierno, que el Ejecutivo actúe en consecuencia, que los entes de control investiguen, y tristemente las cifras dadas por la policía, las cifras dadas por el Ministerio de Defensa y por la Procuraduría y la Fiscalía nos dicen que en los casos de brutalidad y de abuso por parte de la fuerza pública no hay resultados contundentes. Es así, no lo digo yo, lo dicen ustedes, sus cifras. A ver, el representante Catherine Miranda, ¿qué quería decir? Sí, primero que es absolutamente justificada la moción de censura que nosotros vamos a presentar el día de hoy, porque no solamente estamos hablando de los excesos de abuso de la fuerza por parte de la policía en el marco de las protestas, sino que
hay que decirlo con la verdad. Acá a Colombia regresaron las chuzadas, regresaron las masacres, la muerte a líderes sociales está totalmente, exponencialmente, es bárbaro lo que está pasando en el país. Hay un ministro que con su silencio cómplice, o mirando para otro lado, o llamando las cosas de otros nombres, justifica el asesinato a los ciudadanos. Dos, esto no es un tema de manzanas podridas y de individualizar los casos, porque precisamente en ese contrato que se tiene, en ese contrato social, cuando una persona utiliza un arma en nombre del Estado, cuando se coloca un uniforme, lo hace en nombre del Estado, y no podemos empezar a individualizar los casos cuando esto es sistemático. Le pongo el ejemplo de Bogotá. Sí. Cuando se le pregunta al director de la policía en Bogotá, ¿cuántos casos de abuso policial ha habido en el transcurso del año en la capital? El director habla de 35 casos. Pero cuando yo le pregunté a Medicina Legal, con documento en mano que lo tengo, me dice Medicina Legal que en lo corrido del año, a corte 31 de agosto, se han presentado 1.705 casos, de los cuales el 80% con lesiones personales graves se les dio incapacidad. Entonces, a mí me están hablando de manzanas podridas cuando acá hay un problema grandísimo. Y termino con esto. Para algunos, y sobre todo para el uribismo, es muy fácil salir y tomarse una foto, disfrazarse, colocarse la chaqueta de policía, ir a darle palmadas a la espalda a los policías. No, es que el problema que tiene la policía, por ejemplo, no es solamente frente a la ciudadanía. La reforma que necesita la policía es realmente estructural. Y es una reforma evidenciando, por ejemplo, las grandes inequidades que hay al interior de la policía frente a los patrulleros, frente al nivel ejecutivo versus los oficiales. ¿Por qué? A mí díganme por qué no hacemos una reforma al interior de la policía para que los oficiales, cuando se casan, por ejemplo, reciben automáticamente el 30% adicional del salario. ¿Por qué el patrullero no? ¿Por qué el oficial asciende cada 5 años de manera automática? ¿Y por qué hay patrulleros, que son la mayoría, que llevan 18 o 20 años en la institución y jamás han podido ascender de patrulleros? ¿Por qué los cursos para ascenso de los patrulleros se presentan 50.000 personas, 50.000 patrulleros para miserables 2.000 cupos? Si ustedes quieren tanto la policía, sí. Yo sí quiero la policía, yo sí conozco la policía del interior, hagamos una transformación, ayudemos a estos jóvenes efectivamente, porque es que uno entra a la policía, yo soy hija de policías, uno entra a la policía con el mayor orgullo de portar un uniforme, queriendo ayudar a este país, y los tratos al interior de la policía son desiguales, inequitativos. Es doloroso lo que pasa al interior de la policía. Sí. Miren mis redes sociales, más de 150 mensajes tengo yo de este fin de semana de policías diciendo si hay que hacer una reforma al interior de la policía, si hay inequidades, si hay abuso de poder. Hagámosla bien. Uno no quiere la institución, sí. No colocándose una gorrita de policía. Hagamos bien las cosas. Porque claro. Tienen horarios de trabajo terribles de 18, 12 horas diarias nuestros policías. Si vamos a querer la policía, efectivamente, doctora Catherine, interior, mejoremos la calidad de vida de nuestros policías para que salgan a prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Y eso es lo que pues se pretende buscar por parte pues de esta moción de censura de que van a citar ustedes, van a seguramente presentar propuestas, y justamente eso es lo que quiero preguntarle al doctor Nieto, escuchando a los congresistas, cada uno con su posición, obviamente algunos divididos. Quisiera saber, la sociedad colombiana hoy en día se cansó, hay indignación, como dice la representante María José Pizarro, pero nada justifica la violencia y es lo que está creciendo día a día y esto se alimenta con odio. Yo quisiera saber, doctor Rafael Nieto, ¿cuál es esa salida? Porque no hay confianza en las instituciones y se agrede a las autoridades, y la fuerza pública, por su parte, como lo hemos visto en videos, ha olvidado los protocolos, que tiene límites, y simplemente responden de tú a los agresores. ¿Quién puede mediar? ¿Cuál puede ser ese norte? ¿Quién nos da una salida? ¿Una constituyente quizás? ¿Una gran reforma o grandes reformas? ¿Cuál es esa salida, doctor? Yo creo que lo primero que tendríamos que intentar es un análisis objetivo. Lo cierto es que la violencia homicida el año pasado disminuyó en Colombia, no aumentó.
Nosotros estábamos en 25.05 homicidios por 100.000 habitantes, 25.46 homicidios por 100.000 habitantes, y el año pasado bajamos a 24.05 homicidios por 100.000 habitantes. Lo primero que hay que decir es que, en contra de las percepciones, no hay más sino menos violencia el año pasado. Lo segundo, y no lo digo yo, lo dice la MOE, es que incluso las agresiones contra líderes políticos y sociales en el primer semestre de este 2020 bajaron también. Hay 248 agresiones, pero eso es un 2% menos que en el correspondiente semestre del año pasado. Y tercero, cuando uno se sienta a mirar dónde ocurren estas agresiones y dónde ocurren los homicidios, encuentra una caracterización que es importante. Se da fundamentalmente en 109 municipios del país, y en el 67% de ellos hay grupos armados organizados ilegales. Lo que intento señalar con esto es que nuestra realidad nos está marcando un desafío en materia de narcotráfico y de conflicto armado que supone no un debilitamiento, sino un fortalecimiento de la fuerza pública. Eso primero. Segundo, eso no significa, por supuesto, que uno avale un desborde, un abuso, un exceso en el uso de la fuerza. Cualquier conducta en esa dirección tiene que ser claramente condenada, y además tiene que tramitarse en el proceso judicial correspondiente para determinar las responsabilidades individuales. Pero no hay una conducta generalizada de la policía. Ahora, en relación con lo que dice Catherine, habría que agregar lo siguiente: que se produzcan, y vuelvo a insistir en el tema porque no es un asunto menor, que se produzca una muerte o que se produzca una herida por un arma de fuego disparada por un policía o por un militar, no necesariamente significa que haya habido abuso o exceso en el uso de la fuerza. En cada caso concreto hay que determinar si lo hubo, si había o no justificación, si había necesidad, si había proporcionalidad. Hacer un ejercicio en virtud del cual uno sostiene que haya uso de la fuerza porque se haya producido una lesión en un ciudadano por un ejercicio del uso de la fuerza de la policía es completamente equivocado. Y ella, que tiene, según he entendido, ancestros que eran policías, lo tiene que entender también. Lo que hay que mirar en cada caso concreto es si hubo o no hubo exceso de la fuerza. Eso supone un proceso judicial. Ahora, dicho esto, lo cierto es que la policía sí tiene un conjunto de reglamentos para el uso de la fuerza, de las armas letales y de las que no son. Tiene unos reglamentos para el control de manifestaciones públicas, y yo sí creo que es posible sentarse a mirar si los reglamentos son equivocados o si la instrucción es equivocada o si lo que ha ocurrido es, que es lo que se sostiene por muchos, otros no, que haya habido, a pesar del reglamento y de la buena instrucción, un comportamiento inadecuado individualizado de ese policía o de ese soldado. A mí me parece que la generalización no es buena, no es sana, hace daño. Y por supuesto, dicho esto, con base en las cifras, uno no le puede pedir la renuncia al ministro de Defensa, porque no hay justificación. Evidentemente no la hay. En cambio, yo sí creo que deberíamos invitar a una reflexión. Uno, ¿hay o no hay un conjunto de incentivos perversos para el narcotráfico en Colombia y en el pacto con las FARC? Yo creo que los hay. ¿Queremos resolver el problema del narcotráfico? Tenemos ese debate. Dos, ¿por qué se dice que no hay justificación a ningún asesinato, a ningún homicidio, pero sin embargo se terminaron justificando los homicidios cometidos por grupos armados ilegales, dándoles el tratamiento de delitos políticos y dejándolos en impunidad? Hay un debate que también vale la pena dar. Ahí estamos dando un mensaje equivocado, antiético, antipedagógico a la ciudadanía. Tres, y creo que también tiene sentido y vale la pena mirarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Sin duda, tiene que haber un control ciudadano y una veeduría sobre el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública. Eso siempre será necesario y es aplaudible. Lo que no está bien, en mi opinión, es, por un lado, hacer generalizaciones sin tener pruebas, y por el otro lado, el desborde de las funciones judiciales, como ocurrió en la tutela que acaba de fallar la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que se establezca, que se haga un acto de perdón por parte del Ministerio de Defensa, cuando no está ni siquiera comprobado que esas muertes y esas heridas sean responsabilidad de la fuerza pública, y si lo fuesen, que no estuviesen justificadas. La tutela además no es para pedir perdón. Doctor Nieto, perdón es una consecuencia de una decisión en el marco de un proceso penal o en un marco de un proceso contencioso administrativo como una medida de reparación. Doctor Nieto. Pero ciertamente no como una medida de protección de derechos y libertades. Doctor Nieto, perdóneme, lo interrumpo, le quiero leer unos comentarios con nuestro numeral y luego Andrea va a plantear otra pregunta. Mire, escribe @paolaandrea00, numeral: vivir en Colombia es hermoso. Colombia es un país lleno de riquezas naturales y personas maravillosas, empañado durante años por el ejercicio de gobiernos malignos para una nación
tan bella, Colombia es digna de mejores dirigentes. @manantial71, numeral, vivir en Colombia es un acto que se acerca a la tragicomedia, cuando en medio de tanto horror y violencia salen como siempre las autoridades y funcionarios a dar discursos predecibles en lugar de actuar y trabajar. Y escribe @ya no más Colombia, numeral, vivir en Colombia es seguir escuchando a políticos que no asumen su responsabilidad y solo se justifican con lo que no hicieron gobiernos anteriores. Una pregunta muy concreta para una respuesta muy concreta, doctor Nieto. Usted nos destaca unas cifras, nos habla de los resultados de la reducción de índices, particularmente de homicidios en el país, pero ¿usted no cree que, por ejemplo, los de este año, pues evidentemente se ve la reducción porque la mayoría de los colombianos hemos estado encerrados? O sea, es como decir que hay menos accidentes de tránsito. O sea, no hay accidentes de tránsito porque es que la gente durante 4 meses o 5 meses ni siquiera sacaba el carro de la calle, de la casa. Entonces, hablar de eso no es también como montarnos en una realidad que es absolutamente imposible comparar con lo que teníamos hace un año en Colombia. Es posible que ese análisis se haga, pero si usted toma en consideración, uno, que para todos los efectos a los grupos armados ilegales no les operaban las restricciones de confinamiento; dos, que para todos los efectos para los narcotraficantes no les operaban las restricciones de confinamiento, puede entender por qué la dinámica de violencia ha tenido la curva que ha tenido en nuestro país. O sea, lo que trato de decirles, no seamos ingenuos de leer la realidad nacional solamente desde lo que ocurre en Bogotá. Aquí nos encerramos todos, pero eso no pasó a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Aquí no terminó el conflicto durante el confinamiento, ni dejamos de tener un problema del narcotráfico. Lo tenemos vivo. Y lo que intentaba señalar con las cifras, Juan Pablo, porque me parece que son relevantes, es que el grueso de los homicidios contra líderes políticos y sociales se están produciendo en municipios, en las zonas rurales, que tienen presencia de grupos armados ilegales. De manera que la reflexión sobre el confinamiento en general puede ser pertinente en relación con las cifras, usted lo dijo muy bien, de accidentes de tráfico o, por ejemplo, de delincuencia común, pero no en este tipo de violencia que tiene una característica completamente distinta. Yo estoy de acuerdo con el doctor Rafael. Precisamente en estas zonas, muchas de ellas que fueron dejadas por las FARC después del proceso de paz, pero es precisamente allí donde miremos cómo va la tasa de homicidios allá. Samaniego, le pongo el ejemplo, ha aumentado en 200% la tasa de homicidios. Y no solamente tenemos presencia de grupos armados al margen de la ley. Acá lo principal que hay que decir es la ausencia total del Estado en estos territorios. Entonces, acá es muy fácil achacar responsabilidades, por ejemplo, que dijeron, no, entonces que las protestas están infiltradas por el ELN. Es que eso no es nuevo. Es que el ELN ha tenido presencia en las capitales, las FARC, las autodefensas. Acá el problema es un Estado totalmente ausente que no nos ha permitido y que no nos garantiza que nosotros podamos desarrollar una protesta de manera pacífica. Eso también es, digamos, es parte de esa ausencia del Estado que vemos. Y no solamente, pues claro, Bogotá no la podemos, o sea, uno no puede mirar el país desde Bogotá completamente, pero si vamos a mirar las zonas, precisamente son zonas donde solamente está el ejército relegado en muchos casos y no hay presencia integral del Estado. Miramos zonas Bogotá y le echan la culpa al ELN. Posiblemente el ELN cogió y vandalizó todos los CAI. Nuevamente, la culpa del gobierno nacional, la culpa de un Estado que no nos garantiza a nosotros poder tener una protesta de manera pacífica. Hay una ausencia total del Estado, no solamente en estos territorios, también en las capitales. Caterina, ¿Debe renunciar el ministro de Defensa o no? Sí, Caterina, vamos a hacer un ejercicio. Rafael, adelante, y ya seguimos entonces con María José Pizarro y Santiago Valencia. Yo estoy de acuerdo en el análisis de fondo sobre lo que ocurre en estas zonas, como Samaniego, digamos. En Colombia hoy hay 6 enclaves productivos de coca, y la verdad es que sí tenemos que replantearnos la estrategia porque no está funcionando. No se le puede pedir simplemente a la fuerza pública que garantice la seguridad en esas zonas porque no basta con el control militar del territorio, se requiere un control institucional que no está teniendo. Y en ese sentido comparto plenamente el análisis. Ahora, ¿en qué difiero? Respetuosamente. Lo que uno no puede hacer en todo caso es responsabilizar al Estado por las acciones que cometen los grupos subversivos o los violentos. Eso me parece equivocado, digamos. Al final, lo que uno no puede decirle al gobierno es, señor, es su culpa que hayan atacado los del ELN o las milicias guerrilleras en Bogotá, los CAI. No, yo creo que ahí hay que determinar la responsabilidad de decir, eso es culpa de esos grupos guerrilleros y además yo le pido a usted que haga un uso legítimo de la fuerza para evitar que en futuras manifestaciones y protestas
se venga en vandalismo o en acciones delincuenciales de los grupos guerrilleros. Pero en ese propósito, Caterina, ya es mi punto, lo que necesitamos es más fuerza pública empoderada, más capacidad para hacer uso legítimo de la fuerza, una mayor capacidad del Estado y no un debilitamiento de la fuerza policial. Y me parece que la discusión se ha ido dirigiendo al debilitamiento y no al empoderamiento, no al fortalecimiento. Y por supuesto, vuelvo y repito, con nada de lo que estoy diciendo pretendo justificar excesos o abusos de la fuerza. Esos tienen que ser en cada caso concreto determinados con responsabilidad Quiero darle individual. la palabra, Rafael, permítame. Se equivoca porque termina abriéndole la responsabilidad a partir de esos hechos individuales a toda la institución policial o a toda la institución militar. Justamente sobre ese tema de la responsabilidad quiero darle la palabra a María José Pizarro de la bancada de la Colombia Humana en el Congreso. Y quiero que usted le haga una pregunta a Santiago Valencia, senador del Centro Democrático, ya que aquí también es un previo de lo que se viene en el Congreso y de esa responsabilidad política o no que tendría que tener el ministro de Defensa. María José, ¿qué le preguntaría y qué le refutaría también a su discurso de hoy a Santiago Valencia? Pues bueno, mira, lo primero es, sí, ya se me escucha, perdón. Lo primero es que en primer lugar, digamos, no se puede manipular el temor, la sensación de inseguridad, el miedo de la gente y utilizarlo para otros fines. Aquí estamos hablando no de cuestionar, digamos, no más bien de dejar de cuestionar el actuar violento de los violentos. Eso nunca lo hemos dejado de hacer, lo cuestionaremos, claro que sí, pero nuestro papel en este momento y lo que nosotros estamos intentando hacer es cuestionar cuando la fuerza pública o miembros o sectores de la fuerza pública se salen del mandato legal, violan la ley, violan la Constitución y violentan al ciudadano. Eso es lo que se intenta poner, digamos, como en el centro de la discusión, porque en el Congreso de la República nuestra función es la de hacerle control político al Ejecutivo, no a los violentos. Yo no puedo citar a los vándalos, ni al ELN, ni a las disidencias de las FARC, ni mucho menos al clan de Sinaloa, a que vengan al Congreso de la República para poderles hacer control político. Es que esa no es nuestra función como congresistas. Por otro lado, yo, al igual que Caterine, soy nieta de generales. Fíjate tú, mi abuelo fue comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y entiendo por las enseñanzas de mi abuelo y también por las enseñanzas de mi padre, que fue comandante de la guerrilla, que existe la ética en el combate y que existe la ética militar. Y aquí no estamos hablando de las personas que mueren en combate, estamos hablando de personas, ciudadanos desarmados que son asesinados. Esto claro que debe investigarse y tienen que haber resultados, pero lo que no se puede hacer en ningún momento es dejar de cuestionar cuando se sale del marco legal. Por otro lado, en nuestro criterio el horizonte es la paz y está demostrado en más de 50 años de guerra y de conflicto que la única manera de desactivar la violencia, de desarmar la ilegalidad, es la salida negociada. Entonces yo a veces me cuestiono, ¿no? Preferirían que los padres nuestros siguieran en la guerra, que a todos nosotros nos mataran por ser hijos de guerrilleros y de guerrilleros además que firmaron la paz y que han cumplido después de 30 años. Mi padre pues habría cumplido muy seguramente si no lo hubieran matado 45 años después de firmar la paz, pero uno no puede cuestionar a la gente que se mantuvo en la legalidad, que ha cumplido con los acuerdos de paz y que sencillamente expresa en el debate democrático sus ideas, porque desmovilizarse no implica desmovilizar el pensamiento y desmovilizar las ideas, implica que uno pueda dar el debate en democracia y en la legalidad, que sea un debate sobre las ideas, pero que el debate sobre las ideas no se traduzca en muertes en el territorio. Finalmente, el informe de la MOE, el informe advierte que el asesinato contra líderes sociales se incrementó en un 85%, aún en el periodo de aislamiento. Caso contrario, como dice Rafael Nieto, ocurrió con las amenazas, que disminuyeron un 24%, pero el asesinato a líderes sociales aumentó. Quiere decir que la violencia en los territorios, que además que los líderes sociales vivieron un doble confinamiento, es decir, la sociedad en los territorios más golpeados por la violencia vivió un doble confinamiento, el confinamiento por la pandemia y el confinamiento por los violentos. Y aquí el deber del Estado, claramente, yo coincido, sí, es atacar y ojalá, digamos, ojalá desmovilizar, desarmar
neutralizar Claro. los actores violentos, pero siento que en eso no se ha sido efectivo, porque si no nosotros no tendríamos un incremento dramático en los asesinatos a Sí. líderes sociales en los Senador, últimos años. Y aquí hay múltiples responsabilidades. Eso, digamos, y una tristeza, un punto final. Me duele revisar el Twitter del presidente Iván Duque y no haber visto ni una sola expresión de rechazo o de condolencia por el asesinato de Juliana, porque sí. es lo mínimo que esperamos de un mandatario de todos los colombianos y colombianas. Senador Santiago Valencia, usted ya escuchó entonces a la representante María José Pizarro. ¿Qué le responde usted sobre el énfasis que ella hace en la responsabilidad política de quien debe asumir este orden público que pues se estaría saliendo de control? Le pregunto también. Sí, claro. Mire, evidentemente la oposición tiene un rol de oposición y de control político. Nosotros lo ejercimos durante 4 años en el periodo pasado, y entendemos perfectamente, digamos, el rol que debe cumplir la oposición. Pero también, digamos, tenemos, digamos, ya sobre lo ético, situaciones donde nosotros vemos que hay más, y lo digo con respeto, pero más un interés politiquero a través de la generación de discordia, de malestar y otros para ganar terreno político. Pero bueno, digamos, Pero es que no puede ser es la que forma ustedes hagan en la que política y crean que nosotros puedan capitalizar todos el hacemos tema. política. Pero mire, hay unos temas que yo creo que son importantes y hay que decirlos. Mire, ahora la doctora Caterina decía una cosa y es cierto, y esto es un dato clave, y esto hay que mirarlo, y hay que mirarlo con la oposición, y si se pueden encontrar acuerdos, mejor. Y ella decía, por ejemplo, de las cifras de homicidios que hay en el país, digamos, en algunas zonas donde es mayor. Quiero decirle, doctora Caterine, que en las zonas donde hay cultivos ilícitos es el doble del promedio nacional, que era lo que usted decía ahora. Entonces, ahí hay un indicador que realmente hay que ponernos todos en mirar a ver cómo vamos a hacer en la lucha contra las drogas. Y realmente yo ahora lo decía, y sí hay una interposición. Mire, lo de los contratistas americanos, son unos señores que no es tránsito de tropas. Yo pues no voy a repetir el debate, es un tema de asesoría de lucha contra las drogas y se han atravesado. Y además con politiquería han esgrimido unos argumentos que no tienen nada que ver para decir que es que hay unos señores que vienen aquí a violar indígenas y otras cosas, en una cosa que es de cooperación internacional y que tiene base en tratados. Decía también ahora la doctora Caterine que es que volvieron las masacres. No, miren, en el 2010 hubo 39, en el 2011 37, en el 2012 33, en el 2013 24, en el 2014 9, y así le puedo seguir diciendo. No es que volvieron. A mí me alegra como colombiano, tengo que decirlo, es una de las cosas positivas que lo veo, y es que las muertes nos dejen de parecer paisaje a todos los colombianos. Y que todas las muertes nos duelan y las reprochemos en su justa medida y que los responsables cumplan por ella, pero desconocer que hay problemas que vienen de atrás, que hay problemas que son endémicos y que hay problemas que solamente se los quieren achacar al gobierno para hacer política, pues no es correcto, no está bien, incluso es hasta éticamente reprochable. Entonces, por supuesto, aquí hay que hacerle control político al gobierno, y nosotros, incluso desde la bancada del gobierno, la hacemos también y exigimos resultados en algunas cosas, pero también le exigimos, por supuesto, a quienes están en la otra orilla, atentando contra el Estado, contra los colombianos, pues obviamente que lo dejen de hacer. Y por supuesto, Santiago, está bien las negociaciones y que se llegue a acuerdos con grupos al margen de la ley. Pero ojo con los malos ejemplos, porque los malos ejemplos de impunidad en Colombia han sido cultivos de nuevas violencias, que es lo que estamos viendo hoy en día con un mal proceso de paz que nos dejó unas herencias malditas y que hoy nos está dejando una escalada de violencia. Sí. Entonces, bienvenidos los procesos de paz, pero cuando hay, por supuesto, corresponsabilidad, atención y cumplimiento en los acuerdos, y sobre todo cuando no se basan en impunidad. Santiago, Sí, adelante. quiero responder Adelante, una representante, cosa. rápidamente. ¿Puedo? Sí, adelante. Gracias. Sí, creo que siempre el discurso de decir que la oposición no propone, que la oposición solo ataca, no es cierto. Creo que han visto, no solamente tú que eres congresista, el país ha visto que nosotros estamos haciendo y hemos hecho una oposición constructiva, una oposición, digamos, que busca plantear alternativas reales para solucionar problemas. El tema precisamente, un poco desviado del objetivo del debate, frente a los lugares donde ha aumentado drásticamente la tasa de homicidios,
solamente es un tema de ausencia del Estado integral. No es un tema, doctor Rafael, de llenemos esta vaina de militares que así se soluciona el tema, ¿no? Es un tema de bienes y servicios, es un tema de vías terciarias, es un tema de jueces, es realmente que llegue el Estado completo. El Estado no solamente en este tipo de territorios puede ser visto con un fusil y un camuflado, eso no es un Estado integral. Entonces, dos, acá siempre se le ha echado la culpa al gobierno anterior, en el cual debo decir que jamás trabajé y he visto a Juan Manuel Santos 2 veces en mi vida, pero la paz era fácil frente al gran reto que implicaba la implementación de los acuerdos. Y lastimosamente estamos viviendo un gobierno que no se ha puesto la camiseta de llevar paz, de tener paz en estos territorios. Samaniego tiene una tasa de homicidios de 100 por cada 100.000 habitantes, una tasa de homicidios tal vez de las más altas del mundo entero. Y no es simplemente con fusil, no es simplemente diciendo echemos glifosato de aquí para allá, no, es un tema de entregarle oportunidades, porque pasa el avión con glifosato y luego vuelven a sembrar. ¿Por qué no se llega realmente con proyectos productivos? Y cuando uno mira, me corrige María José si no tengo la cifra precisa, por favor, cuando uno llega y mira cómo realmente este gobierno ha implementado la sustitución de cultivos ilícitos y adicionalmente entregado proyectos productivos a estos campesinos, no estamos hablando de una tasa mayor o de un porcentaje mayor al 10%. Es algo doloroso, es algo que parte de los resultados, parte de las masacres, parte de los conflictos que se viven en estos territorios entre grupos armados al margen de la ley, es por un Estado que quiere que le vaya mal al proceso de paz, que quiere echarle la culpa de las muertes, de la masacre. Ya lo vimos hoy con el expresidente Uribe, diciendo que es que hay una desmotivación que viene desde el gobierno Santos, nada más sacado del sombrero. Y hay que ponerse de verdad, ¿qué es lo que quiere este país? Quiere entregar el gobierno de Duque un país lleno de muertos, lleno de coca, lleno de desesperanza. Eso es lo que está haciendo lastimosamente. Es que me quedan muy pocos segundos. Me quedan muy pocos segundos. Deme un segundo, senador. Deme un segundo porque es que quiero cerrar. Me quedan apenas 2 minutos. Rapidísimo, quiero hacerle una pregunta muy breve a cada uno de nuestros panelistas hoy en Sigue la W con nuestro numeral Vivir en Colombia. Es tratando como de mirar tanto lo que ha sido la actitud del ministro de Defensa como lo que esto puede implicar. Y yo quisiera que sean unas respuestas muy breves, les pido por favor a todos, y arranco con usted, representante Catherine Miranda. El hecho de que no haya una censura, que no haya, y cuando me refiero a censura es que haya un llamado de atención, que haya por lo menos una reflexión directa, frentera, ante el país y ante las tropas, entiéndase de la policía, del ejército, de toda la fuerza pública, sobre los disparos que pueden haber sido dados de manera errada, cuando se dispara de manera incorrecta sobre ciudadanos. El hecho de que no se llame la atención y no se le diga, ojo señores policías, ojo señores soldados, que ustedes están para defender a los ciudadanos, no termina convirtiéndose en un boomerang que abre la puerta para que se dispare indiscriminadamente y para que se pierda ese deber máximo del soldado, del policía, que es proteger al ciudadano. Representante Catherine Miranda, muy brevemente, por favor. Justifica y alienta la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, y lo que va a hacer es aumentar esa desconfianza y esta deslegitimidad frente a las instituciones. Rafael Nieto. No lo escucho. A ver, doctor Nieto, vamos a activar el micrófono para poderlo escuchar. Ya. Eso, adelante. Muy bien, Juan Pablo. Yo creo que la reflexión tiene que hacerse sobre cifras y hechos y no sobre especulaciones. Lo que hay que decir es que Colombia no es un país violento. Nosotros tenemos departamentos como Boyacá, que tiene 6 homicidios por 100.000 habitantes, y en cambio otros como Cauca, que tienen 43, o Arauca, que tiene 62. Y usted tiene ciudades como Bogotá, que tiene una tasa de homicidios de 14 homicidios por 100.000 habitantes, y una como Cali, que está cercano a los 50. Luego usted tiene que sentarse a hacer un análisis georreferenciado de lo que está pasando en Colombia en relación con la violencia homicida, para poder entender dónde están las causas y cómo puede responderse adecuadamente. A mí el ejercicio de las generalizaciones, que muchas de las veces lo que tiene es una motivación política, no me gusta y no me satisface. Pero no me respondió.
Yo le estaba preguntando, ¿usted no cree que deba hacerse una reflexión? Es que yo no estoy diciendo que digan, es que todos son delincuentes, jamás, jamás, porque además eso no está bien. Pero una reflexión, ojo, un llamado de atención a los hombres, a la tropa, cuidado con esos disparos, cuidado con a quién apuntan las armas, hay que cuidar al ciudadano, no considerar que todos son unos delincuentes. Eso no se puede hacer, eso no se debería hacer. Hombre, Juan Pablo, es que yo creo que aquí olvidamos el pasado. Nosotros hemos tenido policías narcotraficantes, hemos tenido policías secuestradores, tenemos policías violadores, hemos tenido policías asesinos. Es que eso no es nuevo y eso no significa que la policía sea violadora o narcotraficante o secuestradora o asesina. Es que hay una conducta que es inadecuada por parte de unos hombres. Si usted quiere hacer un análisis de carácter institucional, siéntese a mirar si el programa de entrenamiento es incorrecto y si los manuales procedimentales lo son. Pero no haga un ejercicio de generalización a partir de la conducta individual de unas personas. Ahí es donde yo vuelvo a insistir. Creo que hay que mirar cifras y hechos y no especulaciones de carácter político. Bien. Uno no puede sostener que hay una responsabilidad institucional con base en que unos policías maltraten a un ciudadano y eventualmente le causen la muerte. Bien. Esa no es una reflexión de carácter correcto y eso es lo que estoy tratando de poner sobre la mesa. Le entiendo. Entonces le hago una última pregunta. ¿Usted no cree que en algunas ocasiones miembros de su partido, de su orilla política, han generalizado mirando hacia el otro lado? Quizás cuando lo hayan hecho se habrán equivocado. Es que la generalización aquí ciertamente es incorrecta, pero sobre todo en estos temas, Juan Pablo, que son fundamentales para el futuro de Colombia, que tienen que ver con la violencia, en la que estamos en una espiral sistemática de la que no logramos salir, o hacemos un análisis desaprensivo, asertivo, de las razones verdaderas, incluyendo la posibilidad de sentarse a mirar si hay un conjunto de incentivos perversos para el narcotráfico y en la violencia en el pacto con las FARC, que yo creo que los hay. Pero nadie quiere dar el debate porque entonces nos polarizamos entre amigos y enemigos de la paz. Si no hacemos ese ejercicio, insisto, de manera objetiva, no vamos a lograr resolver el problema ni vamos a salir hacia adelante. Representante María José Pizarro, ¿se debería hacer esa reflexión para que las tropas vean al ciudadano no como un posible enemigo, sino como quien debe ser protegido? Pero no las ven, Juan Pablo. Perdón que interrumpa, esa afirmación no es correcta. Las tropas y la policía no ven al ciudadano como un enemigo, lo ven como alguien que tiene que ser protegido. Una conducta individualizada de unos pocos no puede hacerse el resultado de una generalización como la que hace usted, porque es que desde la pregunta hay una carga muy profunda que no está basada en la realidad, con todo respeto. No, le recibo su reflexión. Aislados, doctor Nieto, le recibo su reflexión. Ya no son casos aislados, ya se están presentando cada vez más y otro más y otro más y cada semana tenemos las mismas noticias. Pues mire, doctor Nieto, yo solamente le puedo decir una cosa. Ayer vimos en cómo un policía le apuntaba a unos ciudadanos que estaban manifestándose. No sabemos qué estaba pasando, pero hombre, yo creo que un policía antes de apuntar debe pensar a quién le está apuntando, creo, y yo le hablo como ciudadano. Y estoy de acuerdo con usted, y habrá que hacer el examen concreto de si en ese caso, incluso haber desenfundado la arma era correcto o no, pero usted también ha visto casos de policías que son agredidos en manada por distintos ciudadanos y el policía no es siquiera capaz de usar la fuerza para... Eso es inaceptable, es más, el cierre de ese video es inaceptable porque empiezan a agredirlo. Sí, pero quien maneja y quien tiene el monopolio de las armas es el Estado, es la policía, es el ejército, y es inaceptable que el ministro de Defensa justifique cuando se apunta un arma contra un ciudadano. Representante María José Pizarro, vamos rápidamente porque ya me volé del tiempo, Representante Pizarro, por favor. Gracias, sí, muchas gracias. No, yo sí quisiera responder, primero porque definitivamente yo no creo que con las dimensiones que ha venido tomando el problema, y estamos hablando de más de 600 personas asesinadas en los últimos 2 años, presuntamente por la policía o por la fuerza pública, esto debemos investigarlo claramente. Cuando uno tiene estas cifras, sumado a otro montón de comportamientos, no podemos hablar solo de manzanas podridas. Y si habláramos de las manzanas podridas, las personas que actúan, las personas que lo permiten, las personas que justifican este tipo de actuaciones también son manzanas podridas, claro que sí, porque aquí estamos hablando de algo que rebasa el ejercicio político, estamos hablando de la ética, estamos hablando del honor militar, estamos hablando del respeto a la vida, y yo no coincido con que no seamos un país violento. Pues sí, muy seguramente si nos comparamos con Afganistán o nos comparamos con algún Irak, no sé, algunos otros países en guerra, muy seguramente no seremos el más violento, comparados con Siria, por ejemplo. Pero si nos comparamos con países pacíficos, países que están dejando atrás la violencia, hoy nosotros somos un país violento, claro que sí. Y además, así tuviésemos los más mínimos índices de violencia, tendríamos que condenarla y que rechazarla
como sociedad, ¿sí? Y este es un llamado de atención, obviamente, a todos nosotros. Por otro lado, finalmente, cuando nosotros cuestionamos el acuerdo de paz, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que es un acuerdo entre dos partes, ¿sí? Las dos partes están cumpliendo porque nosotros cuestionamos una parte que no cumple, en teoría, y no cuestionamos el cumplimiento del otro lado. Yo me pregunto, ¿el gobierno está cumpliendo su parte de manera decidida, de manera efectiva, de manera integral? Porque no lo creo así y tendría un montón de cifras que darles y esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana en el debate. Y finalmente, solo para cuestionar un poco lo afirmado por Rafael Nieto, la tasa de homicidios general no indica que la fuerza pública no esté desbordada en el uso abusivo y excesivo de la violencia, que hoy es casi generalizada, de la fuerza y en muchos casos con resultados fatales. Claro que sí tenemos que cuestionarlo y claro que sí se tienen que tomar medidas, y con eso, Juan Pablo, te respondo, no podemos mediante el silencio o la justificación o intentar, digamos, aislar el problema, digamos, permitir tácitamente o darle gabela para que ese tipo de situaciones se den. Eso no lo podemos permitir en la fuerza pública, porque necesitamos que la fuerza pública recobre cuanto antes la legitimidad y la confianza ciudadana, que la gente sienta confianza, y eso es algo que hoy no se siente de manera generalizada. Algunos sectores lo sentirán, pero hay otros sectores de la población que no lo sienten, y necesitamos que sea una percepción generalizada de la ciudadanía colombiana. Senador Santiago Valencia, por favor, su respuesta a la inquietud. Sí, muy corto. Mire, lo primero es decirle a la doctora Pizarro que revise el Twitter del presidente. Ayer a la 1:22 lamentó la muerte de Juliana y pidió las investigaciones y sanciones correspondientes. Yo creo que es importante, que no se puede seguir, digamos, generando esta imagen de que es que hay una insensibilidad. No la hay, ¿no? Y ahí está, y ahí lo pueden verificar, y es bueno que ella lo verifique también. Lo segundo, Juan Pablo, es que yo hago parte a la 1:22 ayer, doctora Pizarro, 1:22 de la tarde, por favor. Mire, yo hago parte de la Fuerza Aérea, soy profesional oficial de la Reserva de la Fuerza Aérea. Hice el SIDENAL en el 2015, conozco buena parte del cuerpo de generales que están hoy en brigadas y en divisiones, que son los que están hoy ya en esas categorías. Y le quiero decir, Juan Pablo, que todos los días le ordenan a los hombres acudir y cumplir cabalmente todas las disposiciones en protección de derechos humanos. Todos los días, en las formaciones, en las academias militares, en la Escuela Superior de Guerra, en todos los sitios donde hay operaciones militares y de policía, se le exige a los hombres el cumplimiento de los derechos humanos. Esto lo pueden contrarrestar, pueden verificar, pueden ir a las brigadas, a las divisiones, a donde quieran. Hay órdenes expresas todos los días de proteger a la ciudadanía y de actuar conforme a la Constitución y la ley y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, hay una política de protección de derechos humanos, hay unos protocolos de protección de derechos humanos, y lamentablemente hay agentes del Estado, soldados o policías, que se retiran de ahí y deben pagar, por supuesto, con todo el peso de la ley, porque ellos portan el uniforme. Su deber es el de proteger a la ciudadanía, y cuando incumplen su deber, por supuesto, su sanción debe ser aún mayor. Pero no puede quedar en el imaginario que no hay instrucciones desde el presidente, desde el ministro y desde los comandantes de todas las fuerzas en no proteger los derechos humanos. Esa generalización acaba la institucionalidad, es injusta, pero además de ser injusta, pues es, y lo digo con todo respeto, politiquera, porque están tratando de recoger un sentimiento en la ciudadanía que hay hoy, simplemente para seguir generando malestar, seguir menoscabando la imagen y la institucionalidad de la fuerza pública, y así lograr sus resultados electorales. Eso es antiético y eso es absolutamente injustificable, pero además acaba con el Estado de Derecho, ahí sí, en Colombia. Gracias, Juan Pablo. Gracias, senador. Pues a nuestros invitados, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos su punto de vista. Todos los puntos de vista son bienvenidos, siempre y cuando no impliquen el hacer daño a alguien más, que yo creo que debería ser el norte de una sociedad en donde existe el respeto entre todos. Las sociedades no pueden construirse creando bandos de los buenos y los malos, donde resulta imposible encontrarnos. Y tristemente, tanto de un lado como del otro, en Colombia lo estamos viendo. Nos están apostando a dividirnos y a ponernos y a enfrentarnos unos contra otros. Y así resulta muy difícil construir un país. Hay que escucharnos en medio del respeto, hay que respetar al otro y sobre todo
hay que respetar la vida. Gracias a María José Pizarro, a Catherine Miranda, a Rafael Nieto, Santiago Valencia por estar con nosotros. Aquí sigue la W y nosotros seguimos pensando no en hacerle daño a la policía, ni en afectar la imagen del ejército, faltaba más. Son pilares de nuestra democracia. Lo que sí queremos es que se respete la vida y que se respete en todas las orillas posibles.